Mis hermanos, tengan ustedes un feliz sábado y sean ustedes bienvenidos a este último tema, a esta última temática que tendremos de esta semana de evangelismo que ha llevado como título Venciendo en Cristo, de parte del pastor Wilfredo Ríos desde el país de Honduras, que nos ha ido trazando la línea a través de esta temática que ha diseñado con el fin de impresionar nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo, y esperamos que ustedes, al igual que yo, hayamos podido ser bendecidos y hayamos disfrutado de cada uno de estos temas, mis apreciados. En este Día del Señor terminaremos con esta campaña y queremos hacerlo de la mejor forma, invitándoles a ustedes a que una vez más puedan renovar ese pacto con Cristo, puedan entregar sus vidas a Cristo y así un día no muy lejano podernos encontrar con Él en la Canaán celestial. Mis apreciados amigos, hermanos de iglesia del Distrito La Esperanza, quiero invitarles a que oremos en esta mañana. Padre bueno y maravilloso que estás en lo más alto y sublime de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque a lo largo de estos días hemos sentido tu presencia, porque a lo largo de estos días hemos escuchado tu voz, Señor, y porque a lo largo de estos días hemos salido reconfortados, porque convencidos estamos de que tú estás con nosotros, de que aunque el enemigo está dispuesto a hacer cualquier cosa para destruirnos y para llevarnos por el mal camino, tú ya has trazado una línea que se puede transitar aferrado de tu mano. Así que permite, Padre Celestial, que en esta mañana podamos sentir una vez más tu espíritu transformador y que podamos terminar de la mejor forma, agradeciéndote por cada una de las palabras que has traído a nosotros a través del siervo que has escogido. Así que, Señor, queremos continuar en tu presencia en este tu día santo, porque son súplicas que te hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y mis hermanos, antes de poder empezar con el himno, con los himnos que entonaremos en esta mañana para honra y gloria de Dios, quiero invitarles a que una vez más no deje de compartir este material, no deje de invitar a sus amigos, familiares a que vean este material, porque de seguro se dará de gran bendición para cada uno de ellos. También recordarles que pueden dejar su pedido de oración ahí en el chat, porque noche tras noche estamos orando por cada una de ellas y de seguro Dios ha contestado a muchas, y es por eso que también les invitamos a compartir esos testimonios que de seguro tendrán ustedes para alentar a otros a que sí se puede, porque en el nombre de Cristo Jesús podemos salir victoriosos. Mis apreciados, quiero invitarlos entonces a que podamos alabar el nombre de Dios como es debido. Que Dios les bendiga. Que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver
Todos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté, pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder, y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él, Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mis errores en el mar se olvidarán, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor en mi caminar. En mi caminar.
Dios les guarde, Dios les bendiga, mis hermanos. Qué placer saludarlos en esta hora. Hemos llegado a nuestro último tema de esta serie de conferencias, Venciendo en Cristo. Hemos disfrutado de la palabra del Señor. Hemos visto cómo el plan de redención se ha mostrado y revelado en todo el transcurso de las Sagradas Escrituras. Cómo Satanás ha tratado de destruirnos, quitarnos lo que Dios nos ha dado. Pero también hemos descubierto cuán grande es el amor de Cristo. Deseando que tus decisiones hayan sido las mejores, que esta semana hayas decidido por Cristo, le hayas entregado tu corazón a Él, que hayas querido experimentar una nueva vida con el Señor, dejar de que Satanás te acuse, de que te quite la paz y la tranquilidad, y llegar a que Cristo te cambie todo el dolor y la tristeza por vida y vida eterna. Este último tema lleva por título el dragón. Satanás es también mencionado en la Biblia como la serpiente antigua, el dragón. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, dice que Satanás se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesús. El dragón anda en guerra contra el pueblo de Dios. Satanás no quiere que ninguno se salve, por el contrario, que todos perezcan. Pero el Señor, por el contrario, dice, yo no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay un contraste grande entre Satanás como dragón y perseguidor y el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Por eso queremos invitarte en esta hora que tú puedas compartir esperanza, puedas mostrarle al mundo que aunque Satanás se disfrace como dragón, como ángel de luz, como acusador, como cegador o como cualquiera de las características que hemos visto esta semana, Cristo, nuestro sumo sacerdote, está hoy en medio de nosotros para traernos vida y vida en abundancia. Que el Señor te bendiga, que puedas disfrutar de este hermoso sermón y que también puedas tomar una decisión hoy por Cristo. Si nada te impide venir a Él, ven al Señor e encuentra salvación y vida eterna a su lado. Disfruta el tema de esta hora. El Señor te bendiga y el Señor te guarde. La bella historia que Jesús dejó su gloria y en el Gólgota así murió por muchos como yo. Oí de sus gemidos, de su sangre que
victoria. Jesús me dio, su sangre derramó. Dios les bendiga, hermanos. Indudablemente para mí ha sido un privilegio inmerecido el estar con ustedes esta semana, poder estudiar juntos la palabra de Dios. Como si nada, se nos pasaron los días y hoy llegamos al último tema. No sé dónde usted lo escuchará este día, no sé si ha escuchado los otros, espero que sí. Usted puede pedir los sermones a la persona que lo invitó, que lo contactó, que le mandó el enlace, para que usted los pueda tener, los pueda revisar. Les recuerdo que las presentaciones de cada sermón están en el poder de su pastor también, así que puede pedírselos a él para que usted pueda hacer un repaso. Si quiere ahondar un poquito más en este tema, las presentaciones están a su disposición. Llegamos entonces a este día, tema número 7, venciendo en Cristo, cómo enfrentar los ataques del enemigo. Hemos visto las diferentes facetas de Satanás, como engañador, como serpiente, como león que destruye, como el ladrón que llega y arrebata. Lo hemos visto como el padre de mentira que quiere que formemos parte de su familia y ser perdidos. Lo hemos visto en diferentes facetas. Lo hemos visto como aquel que tapa los ojos de las personas, que vuelve ciego al mundo, que endurece los corazones para que no reaccionen a la verdad de la palabra, a la luz de Dios. Hoy vamos a hablar de la faceta final, que es la que, si Dios permite que los eventos finales que hacen falta, según el libro de Daniel y Apocalipsis, se den en nuestra generación, vamos a tener que conocer a Satanás en la plenitud de su maldad y de su poder, bajo la faceta del dragón. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del dragón. Hemos hablado del ladrón, del engañador. Lo hemos visto en las diferentes etapas, pero hoy vamos a hablar de su etapa como dragón. ¿Qué debemos de saber sobre eso para enfrentar el ataque final, para sobrevivir al ataque final de Satanás al pueblo de Dios en este mundo? Apocalipsis 12:17 describe a la perfección quién es Satanás y cómo le llama. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Note usted entonces que aquí se describen los dos grupos que serán enemigos en el tiempo final. El dragón que ha atacado a la iglesia a lo largo de la historia, pero en este tiempo final, Satanás solo tiene un grupo que son sus enemigos. Satanás no ataca todos los movimientos religiosos. Satanás realmente tiene un problema serio con un grupo que tiene estas dos características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces vamos a analizar, de acuerdo al libro de Apocalipsis, cómo el dragón va a hacer para atacar específicamente a este pueblo que está tratando de obedecer la ley de Dios, a este pueblo que tiene el testimonio de Jesús, que tiene realmente ese récord, esa manera en la que Dios ha hablado a lo largo de la historia a través de sus profetas, y que algunos de esos mensajes los tenemos registrados en la Escritura y otros no, pero Dios siempre le ha estado hablando a su pueblo a lo largo de todas las etapas de la historia. El dragón, entonces, lo vamos a descubrir, vamos a revisar cuál es su ataque y cómo podemos prepararnos para este ataque final de Satanás. Apocalipsis 14 habla de que, si bien es cierto, Satanás va a usar todo su armamento en el tiempo final para tratar de destruir a ese último pueblo fiel de Dios que va a existir, también es cierto que Apocalipsis nos dice que así como es real el ataque que Satanás va a hacer, también es real que ese pueblo, agarrado de la mano de Jesús, creyendo en su palabra, viviendo bajo la obediencia de la ley de Dios por la gracia del Espíritu Santo, va a sobrevivir a los ataques del dragón, al punto de que Juan los mira en dos ocasiones. En el capítulo 7 y en el capítulo 14 logra ver ese pueblo de redimidos que ha salido de esa gran tribulación, de esas grandes dificultades, y dice: después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Esta es la realidad de un pueblo que va a vencer a pesar de los ataques del dragón. En esta etapa final de la historia, en la que hoy estamos viviendo y en la que muchos vivirán, ¿cuál es el objetivo de Satanás como dragón? Pues podemos decir de manera sencilla que lo que él quiere es lograr en la humanidad lo que hizo con la tercera parte de los ángeles. En otras palabras, quiere separar a la humanidad de Dios.
ya se trajo una tercera parte en su primera rebelión, entonces él quiere arrebatar la familia humana para que se pierdan junto con él. Podemos decir que lo que Satanás quiere como dragón es desviar hacia él la adoración que solo le pertenece al Señor. Satanás siempre ha querido la adoración que como criaturas solo le debemos al Señor. Y en el tiempo final él va a utilizar diferentes elementos descritos, como lo vamos a ver en Apocalipsis, para que la gente se vuelva religiosa, para que la gente adore, pero que esa adoración ya no llegue a Dios, sino que llegue a los instrumentos que Satanás va a establecer en esta tierra. Para empezar, para hablar del dragón, uno de los aspectos que tenemos que destacar, mis queridos hermanos, es la realidad de la influencia del mal en el mundo. La Biblia habla de Satanás como alguien real, la Biblia habla del poder del enemigo, es cierto, es un enemigo derrotado en la cruz, pero no ha sido ejecutado finalmente la sentencia sobre él. Dios sabe los tiempos necesarios, ciertamente en la cruz quedó definido que Dios es amor, y que Satanás representa todo lo contrario a ese amor, cuando lo vemos todo lo que le hizo a Jesús y tomando Jesús nuestra carga, porque quienes tenían que sufrir todo lo que Jesús pasó, era usted, era yo. Nosotros teníamos que estar en esa cruz. Y la Biblia nos dice claramente que el enemigo tiene su influencia. Cuando él tentó a Jesús, es interesante lo que le dice. En Lucas 4, 5 y 6 se describe lo siguiente. Y le llevó el diablo a un monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. En cierto sentido, no nos confundamos. El dueño y creador de este mundo es Dios, pero por el engaño que hubo a Adán y Eva, Satanás tiene un acceso a esta tierra y tiene dominio sobre aquellos que deciden obedecerle. Ha tenido influencia en los gobernantes, en los diferentes reinos que atacaron al pueblo de Dios cuando era Israel en el Antiguo Testamento, y sigue usando diferentes elementos humanos, políticos y religiosos para perseguir al pueblo de Dios, para engañar al mundo de tal manera que no busquen a Dios. El dragón sigue trabajando y los reinos del mundo sirven a sus propósitos. Hay una agenda clara atrás de todo lo que miramos en el mundo social, el mundo económico, en el mundo político, donde nosotros, como lo dijimos en unos temas anteriores, para poder entender y ver las mentiras de Satanás y sus engaños a través de todo lo que vemos en el mundo, debemos de conocer la verdad de Dios, pero ciertamente tiene control sobre este mundo. Juan lo dice de manera categórica. Sabemos que somos de Dios y esa seguridad usted debe de tenerla. Aceptando a Cristo, bautizándose, usted debe de tener esta seguridad que Juan dice, si yo sé que soy de Dios, sabemos que somos de Dios, dice él. Pero mire la segunda parte. Y el mundo entero está bajo el maligno. Cristo mismo dijo, yo no oro que los quites del mundo, solo que los apartes de la maldad. Tenemos que vivir en este mundo que en muchos sentidos Satanás es el que lo dirige, pero ciertamente la iglesia está aquí para hacer el contrapeso a la obra de Satanás a través de cómo se mueve en el mundo. La iglesia, al ser mundial, la iglesia visible y la iglesia invisible que se va a unir un día, realmente van a demostrar que Dios tiene hijos en todo lugar, en toda época, en toda cultura, en todo país hay gente que ha obedecido al Espíritu del Señor. Para hablar del dragón tenemos que hablar de los tiempos finales. Y el discurso de Jesucristo por excelencia que habla de los eventos finales es Mateo 24, y él nos da una descripción de cómo va a actuar Satanás, el dragón, en estos tiempos finales para engañar al mundo, para tratar incluso de que la iglesia se pierda. Debemos de reconocer, allá hablando en términos de teología, hay un principio que nos va a servir mucho a lo largo de este tema, que es lo que se conoce como principio de repetición y ensanchamiento. ¿En qué consiste? Los temas importantes de la Biblia comienzan desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted ve el tema de la muerte, para poner un ejemplo, es un ejemplo clásico del principio de repetición y ensanchamiento. El tema de la muerte empieza en Génesis, nos explica la entrada del pecado y la muerte como consecuencia de la entrada del pecado. Si usted revisa el libro de Éxodo, va a encontrar otro poquito más sobre el tema del pecado. Si llegamos a los Salmos, si llegamos a Eclesiastés, por ejemplo, nos dice que los muertos nada saben, que el proceso de la muerte, cuando una persona muere, sus emociones, sentimientos y pensamientos quedan en el olvido, que la parte física que es nuestro cuerpo regresa a la tierra y el soplo de vida o la energía regresa a Dios. Si usted va por los evangelios, encontramos que Jesucristo tenía poder sobre la muerte y que
que finalmente llegamos al libro de Apocalipsis, Pablo también lo habla, que en la segunda venida la muerte será completamente destruida. Dios levantará a sus hijos de sus sepulcros, los que estén vivos serán levantados y transformados, y Dios se llevará a su iglesia al cielo. Entonces vemos el principio de repetición y ensanchamiento. En cuanto a los eventos finales, también tenemos este principio. Vamos a ver cómo Jesús habló de los ataques de Satanás en el tiempo final como dragón, que el apóstol Pablo habló también de la estrategia de Satanás como dragón, y que Apocalipsis también nos da evidencia sobre eso. Vamos a comenzar entonces hablando que en Mateo 24 Jesús hizo una explicación de los peligros de los días finales, y yo me voy a concentrar en 3 hoy porque el tiempo no nos permite ahondar en otras cosas. Cristo habló de que en el tiempo final aparecerían falsos cristos, es decir, movimientos pretendiendo tomar el lugar de Jesús, que aparecerían falsos profetas y que va a haber una imitación de su venida. Son 3 aspectos que vamos a destacar de la obra de Satanás como dragón. Mire lo que dijo Jesús sobre esto para que lo veamos en la Escritura. Mateo 24, del 24 al 27 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Acuérdese, de los falsos cristos solo dice eso, que querrán tomar el lugar de Jesús. Aparecerán pretendiendo ser Jesús, pero los falsos profetas van a ser grandes profetas y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a sus escogidos. Una de las palabras claves en los 3 pasajes que vamos a estudiar es la palabra engaño. Si usted agarra los primeros versículos de Mateo, en el versículo 3 comienza diciendo Jesús, 3, 4 y 5, que nadie los engañe. Aquí la palabra clave es que Satanás como dragón va a tratar de engañar al mundo. Pero el Señor dice, esos 3 engaños serán los falsos cristos, los falsos profetas. Y luego hace una advertencia, ya os los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, Cristo está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, como que Jesús va a aparecer de repente. Él dijo, no creáis, porque van a haber falsificaciones de la segunda venida. Y hace una aclaración, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hay movimientos religiosos que están enseñándole a sus miembros que Cristo va a venir de manera secreta, que de repente la iglesia no va a estar más. Miraremos, y si yo tengo mi esposa creyente y yo no soy creyente, se va a desaparecer. Pero Cristo dijo que el Señor no va a aparecer así de repente. Uy, ya vino, ya se fue. No, la señal dice que se va a ver así como se miran los relámpagos en el cielo. Por eso es que Apocalipsis dice que todo ojo lo verá. Entonces, repetimos, Jesús habló de falsos cristos, de falsos profetas y de la imitación de su venida, que será el trabajo del dragón en el tiempo final. Pablo también habla de la obra de Satanás como dragón. Y así como Jesús dijo que nadie los engañe, según de Tesalonicenses 2 comienza de la siguiente manera, que es una de las similitudes de estos pasajes. Nadie os engañe en ninguna manera, dijo Pablo. Porque hablando de la segunda venida de Jesús, si usted lee los versículos anteriores, está hablando de la segunda venida de Jesús. Dice, porque no vendrá, es decir, Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y Él le llama a los falsos cristos, le llama a Él el hombre de pecado. Fíjese bien. Porque no vendrá sino antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y da lo que va a hacer o cómo se va a comportar ese movimiento que Satanás va a usar en el tiempo final, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La palabra anticristo que aparece en la Biblia en un par de ocasiones, realmente en español, ese prefijo anti, en español para nosotros significa en contra. Pero en griego, que es el tema, en el texto está, el Nuevo Testamento está escrito de esa manera. En el griego esa preposición anti, por así decirlo, esa partícula anti representa en lugar de. En realidad, si tomamos el término anticristo en griego, significa alguien que toma el lugar de Cristo. Y Pablo describe exactamente que en algún momento determinado de la historia va a encontrar en su plenitud este pasaje, el cumplimiento en donde Satanás como dragón va a levantar un movimiento que va a tomar todas las prerrogativas de Dios. Dígase que se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Ya vimos este movimiento por 1260 años en la Edad Media, pero estos pasajes van a encontrar su cumplimiento final en un tiempo futuro, de aquí de nosotros unos años hacia adelante, tal como lo dice Apocalipsis 13. ¿Qué más hace?
este hombre de pecado, que va a ser el reflejo de la apostasía en el mundo. La palabra apostasía, entre algunos sentidos, significa la separación de una persona de Dios. Apartarse de una idea, encontrar una dirección diferente a lo que Dios muestra. ¿Qué más va a hacer ese movimiento que el dragón va a levantar en el tiempo final? Mire lo que dice Pablo. Y entonces, antes de la segunda venida de Cristo, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento dice que ese movimiento del que Pablo habla aquí es por obra de Satanás. Y se acuerdan de los falsos profetas, dice que va a venir con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cristo en Mateo 24 dice que aparecerán falsos cristos, pero también tendrán ayudantes que son los falsos profetas que harán señales que si es posible van a engañar a los escogidos. Pablo dice exactamente que esos poderes que Satanás va a levantar en el tiempo final, en su debido momento también tendrán ayudantes y que va a venir con poderes, señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Aquí note usted, la palabra engaño vuelve a tener una preeminencia. Es una de las palabras claves de estos pasajes. Podríamos decir en resumen hasta esta hora, si tomamos lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses y unimos Mateo 24, de cuál va a ser la obra del dragón en el tiempo final, llegamos a la conclusión de que así como la revelación de Dios culminó en Cristo en la primera venida, también la manifestación del mal encontrará su culminación en el anticristo, cuya aparición es la imitación satánica de Cristo en el tiempo final. Satanás como dragón va a levantar poderes que van a tomar lo que le pertenece a Dios. Va a imponer una religión que aparentemente la gente va a estar adorando, pero no a Dios, sino que como lo vamos a ver, va a estar adorando a Satanás mismo, a la bestia misma. Ya vimos los textos de Mateo, los hemos visto de manera un poco superficial, pero es suficiente para entender que están enlazados con 2 Tesalonicenses en Pablo. El apóstol Juan entonces escribe el libro de Apocalipsis. Para muchos el libro de Apocalipsis es un libro difícil que requiere realmente disciplina, porque al ser un libro simbólico, lleno de cosas que para muchos son difíciles de entender, aparecen animales, aparecen bestias, aparecen ángeles, aparecen diferentes cosas, pero con paciencia, con perseverancia, estudiando, dedicándole estudio, es un libro que arroja mucha luz para nuestra vida, que no solo tiene cosas para el futuro, sino que nos ayuda a vivir aquí y ahora. Debemos de recordar para entender Apocalipsis que este asunto de las bestias, de los animales extraños y sobrenaturales, no es un lenguaje propio o exclusivo de Apocalipsis. Hay dos libros que entran en una categoría de lo que se conoce como profecía apocalíptica, que es el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel abundan este simbolismo de animales que representan reyes y representan reinos. En un primer momento Nabucodonosor sueña con una estatua que es su cabeza de oro, otra parte de plata, ¿verdad? Más abajo de bronce, luego de hierro y de metal. Y cuando Dios habla a través de Daniel y le explica ese sueño que tiene Nabucodonosor, le dice, esa cabeza eres tú, pero no lo representaba sobre él porque no fue el único rey de Babilonia, sino todos los reyes, todo el imperio de Babilonia. Pero luego Daniel tiene un sueño donde se representan los mismos imperios que iban a atacar al pueblo de Dios a lo largo de la historia, que los ve como 4 animales. El primer animal que mira Daniel en su sueño es un león que representaba a Babilonia, luego aparece Medo-Persia representada por un león, Grecia por 4 cabezas, y luego ve una bestia grande y terrible. Él ve un animal diferente a todos los que había visto, al punto que no lo compara con ningún animal que existe en la tierra, sino que solo dice que era un animal grande y terrible. Cuente, el león, por ejemplo, tiene una cabeza, el oso solo tenía una cabeza. Curiosamente, el leopardo, que representaba a Medo-Persia por el desarrollo de su historia, que se dividió entre 4 generales después de la muerte de su emperador principal, ahí llevamos 6 cabezas, más la última bestia de atrás, una cabeza. Aquí tenemos 4 animales, pero 7 cabezas. Y estos animales, repito, representaban los imperios que desde la perspectiva de Juan, Satanás como dragón ha usado a lo largo de la historia para atacar al pueblo de Dios. De esa última bestia que usted ve en el fondo, si mira bien la imagen, dice que surgió un cuerno pequeño. Si vemos en orden, el primer imperio es Babilonia, luego Medo-Persia, luego Grecia, luego Roma, y luego de Roma surgió un movimiento que era una mezcla de poder político con poder religioso, al que la Biblia dice que comenzó como un cuerno pequeño, pero que luego persiguió al pueblo de Dios
por 1260 años, por 3 tiempos y medio, que es un tiempo que se repite, que representa el periodo de la Edad Media, desde el siglo V hasta 14 siglos, 12 siglos después, más o menos. En Apocalipsis 13, Daniel vio 4 bestias que en total representaban 7 cabezas, solo para fines ilustrativos. Pero luego en Apocalipsis 13, ahora 600 años después, ya no es Daniel, sino que es Juan el que recibe una nueva revelación de Dios para seguir hablando sobre estos poderes que Satanás va a utilizar en el tiempo final. Y mire qué interesante, ahora ya Juan no ve 4 bestias que eran 7 cabezas por todas, sino que ve una bestia con 7 cabezas, que representa lo mismo en otro símbolo, pero es similar a lo que Daniel había mirado. Apocalipsis 13 dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Note usted que la Biblia dice que en un momento determinado de la historia, Satanás como dragón levantó a esta bestia que representa todos los imperios que vio Daniel, que han tenido que ver para perseguir al pueblo de Dios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y luego el poder político y romano que surgió de Roma, que persiguió a todos los que no estaban de acuerdo con él. Era un poder supuestamente cristiano, pero que persiguió a la iglesia en un tiempo que nosotros conocemos como la Inquisición. Todos los reyes que no estaban de acuerdo eran excomulgados. Todos los creyentes que no estaban de acuerdo con las falsas doctrinas que se enseñaron a lo largo de todos esos siglos, eran perseguidos, eran metidos en hoguera, eran acusados de diferentes cosas. Fue un tiempo de persecución para el remanente de Dios muy terrible. Pero no solo mira una bestia a la que el dragón le da poder, sino que aparece otra segunda bestia, que también será otro movimiento político. El primero es un movimiento religioso que Satanás ha utilizado y va a utilizar con fuerza en el tiempo final, y luego aparece un poder político diferente y distinto, un ayudante. El primero es el equivalente a los anticristos, al falso Cristo, por así decirlo, y el otro es el equivalente que se le llama el falso profeta, que será el ayudante para engañar al mundo en ese tiempo. Dice Apocalipsis 13, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra, no sube del mar, sube de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero vea, hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace, mire cuál es la función, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué más hace esa segunda bestia? Esa que parece cordero pero habla como dragón. Hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de la espada y vivió. Ahora vemos a Juan en el capítulo 13 que ve 2 animales, una primera bestia que también persigue, que también toma el lugar de Dios, como lo decía el apóstol Pablo, pero en este tiempo en el que estamos viviendo se está conformando el proceso del levantamiento de esa segunda bestia, que representa también un país poderoso en este mundo que servirá como un falso profeta. Cuando habla aquí de que engaña a los moradores porque hace descender fuego del cielo, nos remite a 2 cosas. Esto en Apocalipsis lo podemos catalogar como un eco del Antiguo Testamento, es decir, no cita literalmente lo que pasó en Primera de Reyes 18. ¿Se acuerdan cuando el profeta Elías confronta a los falsos profetas y se dice que el que haga descender fuego de Dios es el Dios verdadero? En esa ocasión los falsos profetas no pudieron hacer descender fuego del cielo, pero este falso profeta del que habla aquí este movimiento, simbólicamente sí se dice que va a hacer señales, que va a hacer descender fuego del cielo. Pero ese eco a Primera de Reyes 18 también nos da otra indicación. El fuego, hacer descender fuego del cielo, es un término que se usa para la segunda venida de Jesús. ¿Se acuerda que decíamos que Cristo y Pablo hablaron de que los 3 engaños principales del dragón en el tiempo final son los falsos cristos, los falsos profetas y la falsificación de la segunda venida de Cristo? Eso de descender fuego del cielo es algo que en el Nuevo Testamento Pablo lo aplica a la segunda venida de Jesús y dice, y a vosotros que sois atribulados, Dios les va a dar reposo con nosotros
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que este asunto de descender fuego realmente está más relacionado con el hecho de una falsificación. Por eso Cristo dice, si les dicen que Cristo apareció por allá o que apareció por el otro lado, no les crean, porque mi venida será como el relámpago. En mi venida todo ojo me verá, hasta lo que me traspasaron, dijo Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque de esto habla la obra que tiene que ver con esto. Pero ¿qué más hace este falso profeta, esta segunda bestia que se levanta? ¿Qué más va a hacer? Mire qué otra cosa. Dice que manda a construir una imagen de la primera bestia y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Cuál va a ser la obra de esa segunda bestia? En resumen es ayudarle al primer poder que ya se levantó. En Apocalipsis 13, la primera bestia que surge del mar. Dice Apocalipsis 19:20, ahí se nos dice el nombre de esa bestia. Mire lo que dice, y la bestia fue apresada, la primera bestia, y con ella el falso profeta, que es la segunda bestia, y se nos describe, ¿por qué se le llama el falso profeta? La que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado esa imagen. Es decir, en Apocalipsis 13 tenemos dos bestias, una que sale de las aguas y otra que sale de la tierra. La primera bestia tiene todas las cabezas, que es un símbolo de todos los imperios que Satanás ha usado para perseguir al pueblo de Dios. Pero va a haber una segunda bestia en Apocalipsis 13 que sale de la tierra, que es un país que ya surgió, pero que en un momento determinado de nuestra historia va a ser la mano derecha de ese poder religioso que hoy existe, que ha perseguido al pueblo de Dios a lo largo de la historia, que ha engañado a muchos con sus doctrinas paganas y equivocadas, que se va a unir con este país, con este poder político, y van a levantar una estatua. La estatua de la que se habla aquí, fíjese bien, tiene una connotación con Apocalipsis, con Daniel 3, que ya la vamos a mirar. En resumen, de lo que hemos leído aquí, esa segunda bestia a la que la Biblia le llama el falso profeta de Apocalipsis 13, ¿qué características tiene? Bueno, parece cordero, pero habla como dragón. Su trabajo es hacer que adoren a la bestia. Él no busca adoración, sino que adoren a la bestia, la primera bestia. Hace grandes señales, hace descender fuego del cielo y va a lograr un engaño mundial. Esto es lo terrible de este segundo movimiento, y va a hacer amenazas de muerte para los que no reciben su engaño. Recuerden, no todos van a adorar a esa bestia, no todos van a caer en su engaño, porque hay un grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, que el dragón está bravo contra ese grupo. Y a ese grupo lo estamos invitando a que se una, a una iglesia que le está enseñando que hay que cumplir, que hay que vivir, que hay que obedecer la ley de Dios, que la gracia no es permiso para pecar, que Cristo no clavó en la cruz del Calvario los mandamientos, lo que fue clavado ahí era nuestra deuda con Dios, nuestra deuda con la justicia de nuestros pecados, la cuenta pendiente que como pecadores teníamos, pero que la ley tiene su lugar, no guardamos la ley para salvarnos, sino como fruto de la salvación. A ese movimiento se le está invitando a permanecer. Pues bien, estas son las características del falso profeta. Eso que dice que esta segunda bestia levanta una imagen, nos recuerda la experiencia de Daniel. Según Apocalipsis, en los días finales, las personas serán religiosas, pero estarán en el camino equivocado. La gran mayoría no estará adorando a Dios, sino a la bestia. Es decir, en los tiempos finales, proféticamente se ha dicho que Satanás va a usar como dragón dos poderes. La primera bestia, que representa la iglesia universal que ha perseguido durante los últimos siglos a los que no estaban de acuerdo con él, y va a usar un segundo poder religioso, que la segunda bestia de Apocalipsis 13, todo apunta a que representa a Estados Unidos, que se va a convertir en la mano derecha del catolicismo para imponer leyes en contra de la verdadera adoración, en contra de la adoración en sábado, en contra de otro montón de cosas que nos afectan como cristianos, y ahí el pueblo será probado. El mundo será religioso, pero no estará adorando a Dios, no estará siguiendo a Dios. Estará realmente adorando a la bestia, adorando todos los instrumentos que Satanás como dragón ha utilizado y va a utilizar en el tiempo final. El capítulo 13, como decíamos, describe los ataques de Satanás a un grupo descrito en Apocalipsis 12:17, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Acuérdese que la iglesia pura del libro de Hechos se fue acabando. Hoy tenemos una iglesia que dice que puede remontar sus orígenes hacia Pedro, pero no obedecen ni creen lo mismo que los apóstoles. Se llama apostólica, pero no creen lo que los apóstoles enseñaban. Y ese movimiento religioso asume ser el verdadero pueblo de Dios, la iglesia universal de este tiempo, pero no es así. La iglesia se perdió en el transcurso de la historia y fue un pueblo remanente, fue una descendencia. Fueron pequeños grupos alrededor de Europa en un primer momento que luego vinieron a América, los que han mantenido las diferentes verdades de Dios y que no han contaminado su doctrina, que han mantenido su mensaje puro, tratando de mantener la verdad, de defenderla y de vivirla. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo los describe Apocalipsis, el pueblo de Dios en este tiempo final? A los que el dragón va a atacar, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De Apocalipsis 13 aprendemos algunas cosas sobre Satanás como dragón. Los personajes de Apocalipsis 13 no son otra cosa que una imitación de la Trinidad. Sabemos que la Trinidad está conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí tenemos al dragón, a la bestia y al falso profeta, que es una falsa Trinidad que aparece en Apocalipsis. La Biblia nos habla también de que Dios tiene sus ángeles y sus santos. También en el libro de Apocalipsis vemos que el dragón tiene a los demonios y a los moradores de la tierra, es decir, a los que no adoran a Dios. Vemos que en Apocalipsis Dios ha mandado el último mensaje a través de 3 ángeles para que la gente se vuelva a Dios, para que la gente recuerde que la hora del juicio ha llegado, para que la gente recuerde que hay que adorar a Dios como creador, que hay que respetarlo como creador en el día en el que Él dijo que tenía que ser adorado. Y también vemos que Satanás, que del dragón, de la bestia y del falso profeta salen 3 espíritus a manera de rana hacia los reyes, a engañar al mundo para convocarlos a la última batalla espiritual. Vemos que los que adoran a la bestia en Apocalipsis 13 en algún momento dice, ¿quién como la bestia? Que es una contraposición del nombre Miguel, de ese ángel que peleó, que es el nombre de Cristo en el cielo, que peleó contra el dragón. La palabra Miguel significa ¿quién como Dios? Cuando los adoradores de la bestia dicen ¿quién como la bestia? Están haciendo un eco en contraposición al nombre Miguel, que significa ¿quién como Dios? En Apocalipsis vemos que los seguidores de Dios, que estén dispuestos a pagar el precio, que soportan los ataques del dragón, van a recibir el sello de Dios. Pero los que se rindan a adorar bajo la presión de los decretos legislativos que van a dar estas 2 bestias de Apocalipsis, este movimiento religioso con este poder político del que hemos hablado, van a recibir lo que se conoce como la marca de la bestia. Este es el entorno en el que el dragón va a hacer su último ataque para perder a la última generación que vive en esta tierra. En otras palabras, podemos decir que el conflicto final, el último ataque que el dragón va a hacer en la historia final de nuestro mundo, gira en torno a la adoración falsa y la adoración verdadera. Por eso usted ve que Cristo dijo ya en su tiempo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo sé que muchos de ustedes, amigos que nos visitan o que han estado escuchando, una de las preguntas profundas que muchos tienen es, pastor, si la Biblia solo es una, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas denominaciones? La respuesta es sencilla y a la vez compleja. Sencilla en el sentido de que existen tantas denominaciones porque cada quien ha agarrado la Biblia a su conveniencia, los versículos que más les gustan, las doctrinas que más les parecen. Pero nosotros, al tener una Biblia en la mano, al ser seres racionales, al tener realmente la capacidad de separar lo verdadero de lo falso con la ayuda del Espíritu Santo, podemos discriminar los diferentes movimientos religiosos y ver si están enseñando conforme a la sana doctrina, conforme a la verdad de Dios. Y ahí está la profunda necesidad de conocer la verdad de Dios para poder identificar la mentira. Pero en Apocalipsis, el conflicto final, fíjese que nos dice que no es que va a haber un mundo alejado de la religión, no, al contrario. Va a ser un mundo extremadamente religioso, pero estarán poniendo su adoración en el lugar equivocado. No es que abiertamente Satanás les va a decir adórenme, sino que Satanás va a usar diferentes instrumentos religiosos unidos a poderes políticos para, o a través del engaño, o a través de decreto,
de muerte, a través de leyes que prohíban adorar al Dios verdadero en el día verdadero, o a través de decretos de muerte, de cárcel, de persecución, de expropiación, el que no cae a través de los engaños va a tener que aceptar la mentira a través de la presión y la persecución. Por eso usted ve que la marca de la bestia está en dos lugares: en la frente para aquellos que sí crean abiertamente la mentira, y en las manos para aquellos, por así decirlo de alguna manera, estoy haciendo una aplicación homilética de este pasaje, de aquellos que aunque no están convencidos de la mentira, por la misma presión de las leyes, se van a someter, porque no se va a poder comprar ni vender. Y esto tiene muchas explicaciones de acuerdo a varios, pero ciertamente describe la presión que el dragón va a hacer a través de estos dos movimientos, político y religioso, para atacar al pueblo de Dios final. ¿Cuáles son las consideraciones finales que podemos hacer? Satanás se ha presentado a lo largo de la historia y a diferentes personas en diferentes facetas, como lo hemos visto, como la serpiente que engaña, como el león que devora, como el ladrón que arrebata. Lo hemos visto como aquel que enceguece, aquel que endurece los corazones de las personas. Lo hemos visto en diferentes facetas, como aquel que acusa. Pero la faceta final es su faceta de dragón. Hay una historia en la que él ha estado atrás de todas las decisiones de los gobernantes, emperadores, reyes, faraones, presidentes de naciones que han atacado al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Pero también hubo una visión en el sueño que Nabucodonosor tuvo cuando él ve una estatua. La historia no termina con los imperios de la tierra. La historia termina, como usted lo puede ver en esa imagen, en que en el sueño aquel rey vio que fue arrancada de la punta de una montaña enorme una roca que vino y destruyó aquellos reinos, aquella estatua que representaba reinos. De la misma manera, no es Satanás el que tiene la última palabra en la historia. Será Dios el que va a proteger a su pueblo en el tiempo final de los ataques del dragón, de estos ataques de muerte del dragón. Un día Cristo vendrá, y aquellos que hayan soportado el ataque final del dragón tendrán su recompensa junto con aquellos que hayan dormido en el Señor a lo largo de la historia. El mal va a tener su fin. El dragón que ha atacado al pueblo de Dios en todas sus facetas y de diferentes maneras también tendrá su fin. Los que sigan al dragón en sus diferentes facetas, los que sigan a Satanás, los que no estén dispuestos a cambiar de familia, también tristemente tendrán su fin. Dice Mateo 25:41, que son palabras de Jesús. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ese castigo final ha estado destinado para los ángeles, pero muchos hombres, millones de hombres, terminarán en ese mismo lugar porque habrán decidido usar mal su libre albedrío, habrán puesto su amor y su corazón en el lugar equivocado, habrán adorado al dragón en lugar de adorar a Dios. Habrán decidido seguir los mandamientos de los hombres en lugar de los mandamientos de Dios. Se habrán quedado con lo que dijo su sacerdote, con lo que dijo su pastor, en lugar de seguir lo que realmente enseñaba la Biblia. Habrán usado mal su libre albedrío y cosecharán el resultado de sus decisiones. El mal y los malvados tendrán su fin, mis amados hermanos. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Simbólicamente, en todas esas visiones que Juan tiene, también ve a todos estos poderes destruidos. Solo los hijos de Dios quedarán. Apocalipsis 25 dice: el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado también al lago de fuego. Toda esta semana tiene como propósito que usted reciba a Cristo en su corazón, que usted entregue su voluntad a Dios, que dé los pasos necesarios para salvación en el bautismo de agua del Espíritu Santo y pase victorioso su bautismo de fuego, que rinda su voluntad a Dios, que madure, que su nombre esté escrito en el libro de la vida, para que usted termine en un lugar diferente al que la mayoría de este mundo va. Porque el camino ancho es para la perdición, el camino a la salvación es angosto. En 1 de Juan 2:28, hablando de los tiempos finales en la venida de Cristo, dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, permanezca en Cristo, entréguese, escóndase en eso, deja que Dios lo abrace, que lo cubre con el manto de su justicia. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste. Por eso es que dice Pablo que aguardamos la aparición, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús, para que cuando se manifieste, dice, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Habrán dos grupos, como usted ha escuchado a muchos predicadores. Muchos que dirán: este nuestro Dios lo hemos esperado y nos salvará. Y habrá otro grupo que le va a pedir a las piedras que les caiga encima, porque no soportarán, porque no adoraron a quien no tenían que adorar, porque amaron a quien no tenían que amar, porque usaron su libre albedrío
de manera equivocada. La Biblia dice claramente que el final, que el tentador, que el pecado un día terminarán, que el conflicto entre el bien y el mal, así como tuvo un principio, tendrá un final. Y todos aquellos a lo largo de la historia, todos aquellos que enfrentaron al engañador, al tentador, al ladrón, al segador, al dragón, a Satanás en sus diferentes facetas, estarán de pie delante del Cordero, delante de Dios. Toda nación, toda tribu y toda lengua de toda época estará reunida. Y entonces, aunque aparentemente los malos eran más, en ese punto de la historia los malos no existirán más y seremos mayoría. Los que han sido perseguidos, los que han tenido que hacer sacrificios económicos, los que perdieron familia por amor a Cristo, los que dejaron cosas, los que abandonaron puestos y trabajos por guardar el sábado, aquellos que se apartaron de un hombre y una mujer que a pesar de que la amaban, pero estaban en adulterio y en fornicación, tuvieron la disposición de separarse de esa persona. Cualquier sacrificio que usted haya hecho, los que dejaron padre, madre, casas o hermanos, dijo Jesús, ese tiempo van a disfrutar 100 veces más y la vida eterna para poder disfrutar esa cantidad de bendiciones. Ser cristiano no es fácil, pero no es imposible. Y nosotros lo invitamos a formar parte de este pueblo, de esta iglesia que aunque no es perfecta, estamos luchando y nos estamos preparando para enfrentar al dragón en el tiempo final si Dios decide que nuestra generación sea la que enfrente ese ataque final. Hoy, a lo largo de esta semana, hemos visto que podemos ser más que vencedores en Cristo Jesús, que podemos ser victoriosos en Cristo, que no hay razón para vivir derrotado, que no hay razón para estar condenado. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios poderoso, un Dios que puede hacer en nosotros todo lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Venga a Cristo. Deje que Dios lo transforme, lo cambie, lo haga nacer de nuevo, lo haga cambiar de familia, le quite la condenación, perdone su pecado, lo haga una nueva criatura y lo prepare cada día para enfrentar los ataques del enemigo a lo largo de su historia y usted pueda ser más que vencedor en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos, los invito a orar. Señor, gracias por estos 7 días maravillosos que hemos estudiado tu palabra. Bendice, Padre eterno, a mis hermanos que están allí lejos en su país, las diferentes personas que van a escuchar tal vez en repetición estos sermones. Que tu palabra impacte su vida para bien. Bendice nuestras vidas, guárdanos y agradecemos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre de amor, por toda la luz que hemos recibido, por todos los consejos que hemos estudiado en tu palabra. Enséñanos desde el cielo a rendirnos a ti, a escondernos en ti, a resistir al diablo, Señor, y a someternos a ti. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias. Mis amados hermanos, ha sido un privilegio para mí estar con ustedes, como lo decía al principio. No podemos conocernos personalmente. Pero si a lo largo de esta semana, desde aquí de Honduras, a través de todos estos mensajes, ha llegado la bendición hasta ahí a su país, Colombia, ha llegado la bendición a través de la palabra de Dios, agradezco muchísimo por esta oportunidad. Dios me les bendiga, ayúdenle a su pastor, métanse de lleno en el trabajo misionero, para eso estamos. Cuando la iglesia deja de bautizar, cuando la iglesia deja de predicar, deja de ser iglesia. A nosotros nos corresponde, mis amados hermanos, hacer nuestro trabajo. Ayuden a su pastor, bendigan a su pastor, honren a sus ancianos de iglesia, ayuden, métanse en el trabajo misionero de los directores de ministerio personal o de obra misionera, no sé cómo le llama. Honren a Cristo con su vida, busquemos dar el mejor testimonio que podamos y agarrados de la mano de Jesús, con Cristo en el corazón, con el Espíritu Santo en nuestra vida, no habrá ataque que el enemigo nos haga del cual no podremos salir victoriosos. Ha sido un privilegio, ha sido un gusto estar con ustedes. Dios les bendiga a todos. Oí la bella historia que Jesús dejó su gloria y en el Gólgota así murió. Muchos como yo, oí de sus gemidos, de su sangre que me salva, y al fin contrito me incliné, victoria encontré.
victoria en Cristo.